Martín siempre había sido un hombre de carácter fuerte, acostumbrado a tener el control en todos los aspectos de su vida. Desde muy joven había aprendido que el éxito dependía de tomar decisiones rápidas y asumir el mando. Esa mentalidad lo llevó a construir una carrera exitosa en el mundo corporativo, pero también marcó profundamente sus relaciones personales. Su matrimonio con Clara no fue la excepción. Aunque la amaba a su manera, Martín creía que sabía lo que era mejor para ambos y esperaba que ella confiara en su juicio sin cuestionarlo. Desde el principio, Clara había mostrado interés por la fotografía. Era una pasión que nació en su adolescencia, cuando recibió su primera cámara como regalo de cumpleaños. Pasaba horas explorando su ciudad, buscando ángulos únicos y jugando con la luz para capturar la esencia de los momentos cotidianos. Cuando conoció a Martín, estaba trabajando en una pequeña agencia de publicidad, donde su talento había empezado a ser reconocido. Sin embargo, al casarse, su vida cambió. Martín veía la fotografía como un simple pasatiempo, algo que debía quedar relegado a un segundo plano frente a las responsabilidades del hogar. «Deja la cámara y concéntrate en cosas serias», le decía Martín con tono serio cada vez que la encontraba editando fotos o emocionada por una nueva idea. Clara, por amor y para evitar discusiones, cedía. Guardaba su cámara en un rincón y asumía el papel que Martín esperaba de ella. Al principio no le importó demasiado. Pensaba que era solo una etapa y que eventualmente podría retomar su pasión. Pero los meses se convirtieron en años, y el entusiasmo que una vez la definió se fue apagando lentamente. Clara se sentía atrapada en una rutina monótona, mientras Martín parecía cada vez más ajeno a sus sentimientos. Martín, por su parte, no notaba el cambio en su esposa. Estaba demasiado ocupado ascendiendo en su carrera y cumpliendo sus propias metas. Se enorgullecía de su habilidad para resolver problemas y manejar situaciones difíciles, pero era incapaz de ver el vacío que crecía en el corazón de Clara. Convencido de que lo tenía todo bajo control, asumía que su vida matrimonial era estable y feliz. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Una noche, después de una discusión especialmente dura, Clara llegó al límite. Martín había criticado una vez más su falta de enfoque en cosas que él consideraba importantes, subestimando sus intentos de hablar sobre lo que sentía. Las palabras de Clara, aunque dichas con calma, fueron definitivas. «No puedo seguir viviendo así, Martín. Necesito recuperar mi vida». Martín se quedó paralizado mientras veía a Clara empacar algunas cosas. Aún así, pensó que era solo una rabieta y que ella volvería al día siguiente, como siempre lo hacía después de una pelea. Pero esta vez fue diferente. Clara no regresó. El silencio en la casa comenzó a pesar. Al principio, Martín trató de ignorarlo, enfocándose aún más en su trabajo. Sin embargo, con el tiempo, la ausencia de Clara se volvió imposible de ignorar. Las habitaciones vacías parecían susurrar todo lo que él no había querido escuchar. En lugar de reflexionar sobre sus errores, Martín se convenció de que Clara no podría arreglársela sin él. «Ya se dará cuenta de que no puede vivir sola», se repetía. Los meses pasaron, y aunque Martín intentaba mantener su fachada de éxito, no podía evitar sentirse incómodo cada vez que alguien mencionaba a Clara. Nadie sabía mucho de ella desde que se había ido, pero algunos rumores decían que estaba rehaciendo su vida lejos de la sombra de su exmarido. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, algo captó su atención. Un cartel publicitario mostraba una imagen impresionante, un paisaje urbano al atardecer, con colores vibrantes y una composición impecable. En la esquina inferior, en letras pequeñas, se leía, «Fotografía de Clara Torres». Martín sintió un escalofrío. ¿Podría ser la misma Clara, la mujer que él había subestimado durante tantos años? La curiosidad comenzó a crecer dentro de él, mezclada con incredulidad. Esa noche, buscó su nombre en internet y lo que encontró lo dejó sin palabras. Clara no solo había retomado su pasión, sino que había alcanzado un éxito que él jamás imaginó para ella. Sus fotografías estaban en revistas internacionales y había fundado una reconocida escuela de fotografía. Artículos y entrevistas hablaban de ella como una de las voces más prometedoras en el mundo del arte visual.
Martín se sumergió en una investigación obsesiva sobre su exesposa. Descubrió que Clara había trabajado en proyectos internacionales y que su galería organizaba exposiciones que atraían a artistas de renombre. Por primera vez en mucho tiempo, Martín comenzó a cuestionar sus propias elecciones y el impacto que habían tenido en la vida de Clara. Decidido a entender cómo había logrado tanto, visitó la galería de Clara. El lugar era impresionante, con paredes blancas decoradas con fotografías que contaban historias únicas. En un rincón, cerca de una fotografía en blanco y negro de una niña jugando bajo la lluvia, vio a Clara. Ella estaba conversando con un grupo de personas, con una postura relajada y una sonrisa segura. Era completamente distinta de la mujer tímida que él recordaba. Martín reunió el valor para acercarse. «Hola, Clara», dijo con voz insegura. Ella levantó la mirada, sorprendida al principio, pero luego su expresión se volvió neutra. «Martín, no esperaba verte aquí», respondió con frialdad. Intentó elogiar su trabajo, pero cada palabra que decía parecía rebotar contra una barrera invisible. Finalmente, Clara lo interrumpió. «Gracias por venir, pero creo que no hay nada más que decir entre nosotros. Nuestro capítulo terminó hace mucho tiempo». Martín regresó a casa sintiéndose vacío. Ver a Clara tan fuerte y realizada lo obligó a enfrentar la realidad. Ella había prosperado sin él. Decidió que necesitaba cambiar, no para recuperarla, sino para reencontrarse consigo mismo. Impulsivamente, se inscribió en un curso de fotografía en la escuela de Clara, utilizando un seudónimo para no ser reconocido. Durante las clases, Martín no solo aprendió sobre técnica fotográfica, sino que también comenzó a entender el poder de la fotografía como una forma de expresión. Una de sus fotos llamó la atención de Clara durante una exposición interna, un banco vacío bajo un árbol iluminado por la luz del atardecer. «El mensaje es poderoso», dijo ella. Aunque no lo elogió efusivamente, sus palabras fueron suficientes para que Martín sintiera que, por primera vez, ella veía algo valioso en él. A medida que pasaban los meses, Martín descubrió una pasión genuina por la fotografía. Su trabajo comenzó a ser reconocido en pequeñas exposiciones, y aunque sus interacciones con Clara eran breves y profesionales, ambos empezaron a encontrar una paz mutua. Martín entendió que no podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro más auténtico. Clara, por su parte, continuó con su exitosa carrera. Aunque sus caminos seguían separados, ambos mantenían un respeto silencioso por los logros del otro. Al final, Martín no solo encontró en la fotografía una nueva forma de ver el mundo, sino también una oportunidad para reconciliarse con sus propios errores y seguir adelante. Esta vez con el corazón más abierto y una cámara en las manos para capturar las historias que antes nunca había notado. Martín comenzó a profundizar en su exploración de la fotografía. Lo que inicialmente había sido un intento de acercarse al mundo de Clara se transformó en una pasión genuina. Su cámara se convirtió en una extensión de sí mismo, un medio para observar el mundo con una sensibilidad que nunca antes había considerado. Poco a poco, su vida comenzó a girar en torno a capturar momentos cargados de emoción y significado. En su búsqueda de historias, Martín decidió aventurarse más allá de su entorno habitual. Visitaba mercados, parques, pequeñas comunidades rurales y estaciones de tren, capturando escenas de la vida cotidiana. En una ocasión, fotografió a un anciano tocando el violín en la calle. La imagen capturaba la intensidad de su expresión, la historia de lucha y resiliencia que se leía en cada arruga de su rostro. Esa fotografía se convirtió en el centro de una exposición local y recibió elogios por la profundidad emocional que transmitía. Clara, aunque ocupada con su galería y sus proyectos internacionales, supo de la exposición de Martín a través de un conocido. Intrigada, decidió asistir discretamente. Al llegar, quedó impactada por la madurez de las imágenes. No solo mostraban técnica, sino también una conexión emocional que antes no habría asociado con Martín. Entre las fotografías expuestas, reconoció la de un anciano con su violín. Al leer la descripción que Martín había escrito, donde narraba cómo había conocido al hombre y escuchado su historia, Clara sintió un respeto renovado por el hombre que una vez subestimó. Después de la exposición, Clara se acercó a Martín.
Esa fotografía del violinista es poderosa. Has capturado algo más que una imagen, has contado una historia, dijo con sinceridad. Martín, sorprendido y visiblemente conmovido, le agradeció. Todo esto comenzó gracias a ti, Clara. Tu éxito me hizo mirar hacia adentro y darme cuenta de cuánto necesitaba cambiar, respondió con humildad. Clara asintió, y esta vez su mirada reflejaba calidez. Me alegra que hayas encontrado algo que te haga feliz. Eso es lo que siempre quise para ti, incluso cuando no lo entendías. Aquella breve conversación marcó un punto de inflexión para Martín. No era un cierre, sino un nuevo comienzo, un entendimiento mutuo de que ambos habían recorrido largos caminos y habían crecido de formas distintas. Clara volvió a enfocarse en sus proyectos, pero las palabras de Martín resonaron en ella más de lo que quiso admitir. Martín, por su parte, decidió embarcarse en un proyecto aún más ambicioso. Inspirado por su experiencia, comenzó a trabajar en una serie fotográfica titulada La fuerza de lo cotidiano, en la que retrataba momentos simples pero llenos de significado. Una madre peinando a su hija en la puerta de una casa, un pescador preparando sus redes al amanecer, niños jugando descalzos en calles polvorientas. Cada imagen contaba una historia de lucha, amor y esperanza. La serie fue seleccionada para una exposición en una prestigiosa galería de arte en la ciudad, consolidando a Martín como un fotógrafo emergente. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de críticos, artistas y aficionados al arte. Martín, nervioso pero emocionado, observaba a los asistentes detenerse frente a sus fotos. Entre ellos, notó a Clara. Aunque no le había mencionado la exposición, ella había recibido una invitación de los organizadores y no pudo resistir la curiosidad. Clara pasó un largo rato observando las imágenes. Cuando llegó a la fotografía de una madre abrazando a su hijo bajo la lluvia, se detuvo. La descripción hablaba de resiliencia, del amor que sobrevive incluso en las condiciones más adversas. Clara sintió un nudo en la garganta. La sensibilidad que Martín había desarrollado como fotógrafo era algo que jamás habría esperado. Al terminar el evento, Clara se acercó a Martín. Tienes un don, Martín. No solo capturas imágenes, capturas emociones. Eso no se puede enseñar. Martín sonrió, agradecido. Gracias, Clara. Todo esto comenzó por ti. No para impresionarte, sino porque me mostraste que era posible ser más, hacer más. Clara lo miró durante unos segundos, como evaluando sus palabras. Me alegra que hayas encontrado tu camino. Al final, lo importante es lo que hacemos con lo que aprendemos, no lo que dejamos atrás. A medida que pasaban los meses, Martín siguió creciendo en el mundo de la fotografía. Su trabajo comenzó a ser reconocido no solo en su ciudad, sino también a nivel nacional. Recibió invitaciones para colaborar en proyectos internacionales y aunque seguía considerando que aún tenía mucho por aprender, sentía que estaba construyendo algo significativo. La fotografía dejó de ser un simple medio de expresión para convertirse en su forma de conectar con el mundo y consigo mismo. Por su parte, Clara continuó consolidando su carrera como una de las fotógrafas más influyentes de su generación. Aunque sus caminos rara vez se cruzaban, ambos mantenían un respeto mutuo y silencioso. Para Clara, ver el crecimiento de Martín era un recordatorio de que incluso las relaciones más difíciles podían dejar huellas positivas. Para Martín, la fotografía se convirtió no solo en una pasión, sino en una herramienta de redención, un puente hacia un futuro lleno de propósito y significado. Cada vez que Martín salía con su cámara, sentía que el mundo le ofrecía una nueva oportunidad de aprender y crecer. Y aunque el pasado no podía cambiarse, había encontrado en las historias de los demás y en su propia transformación una fuente inagotable de inspiración. Con cada clic del obturador, sabía que estaba capturando algo más que una imagen, estaba construyendo una vida llena de propósito, una que finalmente sentía como suya.